En este video daremos una descripción del ambiente de ACE y PLC referente a las interfaces de programación HMI. Primeramente abrimos el software de ACE y PLC. Partimos de la solución de una secuencia en diagrama de escalera, así como la programación de 5 pantallas, una denominada control, donde se apreciarán los botones que provienen del sistema que se está monitoreando y botones auxiliares que servirán para arrancar el sistema de manera remota a través de la HMI. Una pantalla que nos mostrará los sensores y la secuencia que debe de ejecutar el PLC. El monitoreo de los actuadores para saber el estado en el cual se encuentran y el monitoreo del tiempo acumulado y el conteo acumulado. Entonces, primeramente vamos a llevar a cabo la compilación de archivo, la transferencia hacia el PLC. Aceptamos, lanzamos el PLC, enlazamos ACE y PLC al PLC virtual, minimizamos para tener mejor espacio de apreciación, vemos el PLC y ejecutamos la instrucción de run. En el instante que se ejecute la instrucción de run, en automático se abre la pantalla HMI. Tenemos aquí el PLC. Primeramente pondremos atención a lo que ocurre en el PLC con respecto al monitoreo directo de sus entradas y salidas. Estaríamos prácticamente tomando la postura de un operador que se encuentra frente al equipo o a la máquina y directamente observa el cambio que se llega a presentar en el PLC a través de los sensores o los actuadores que son activados. Recordemos que en este ambiente tenemos la posibilidad de generar el PLC virtual y la simulación de los accionamientos de sus entradas y poder apreciar cómo se activan las salidas. Para este caso vamos a contar con un botón de paro ubicado en la entrada 1, el cual apreciamos aquí directamente en el PLC que hay una señal permanentemente activa, derivado de que el botón de paro sabemos que siempre por norma lo manejamos como normalmente cerrado. Asimismo, en esta secuencia que consta de 2 cilindros y de un motor, estamos monitoreando los estados de posición de los cilindros, si se encuentran retraídos o extendidos. Para condiciones iniciales, de acuerdo a la conexión neumática, ambos cilindros se encuentran retraídos, por lo cual están siendo accionados 2 sensores de posición, lo que equivaldría a el elemento B, que es un cilindro de doble efecto. Eso lo interpretamos directamente en el planteamiento del problema. Accionamos la entrada S, que representa el SA0, y accionamos la entrada 5, que representa se encuentra en posición retraída. Evidentemente aquí ya se empieza a manifestar algunos cambios y animaciones en el sistema HMI. Sin embargo, es importante que se considere que en primera instancia, si no se contara con un sistema HMI, toda la información que poseyera la persona que está llevando a cabo el cuidado o la supervisión del proceso únicamente podría tener posiblemente en sus notas el diagrama de escalera, podría tener posiblemente la secuencia que debe de llevarse a cabo con una tabla de direccionamiento para saber qué sensores se encuentran activos. En este instante no hay ninguna salida activa, nuestra única fuente de información para este caso únicamente viene a ser representada por las lámparas que el operario estaría viendo directamente en el PLC. Este bloque de simulación de entradas y salidas precisamente nos está auxiliando para emular el accionamiento de estos sensores o estos botones para que el proceso pueda ejecutarse. En la entrada 0, de acuerdo a la programación, es donde se tiene el botón de arranque. Si se pulsa la entrada 0,
se activa la salida 0, la salida 1 y la salida 3. Derivado que este es un botón de arranque, evidentemente la señal debe de ser quitada. Sin embargo, por la propia lógica del diagrama de escalera, la señal permanece enclavada y los accionamientos se mantienen. Lo mismo, de acuerdo a una tabla de direccionamiento que se debe de conocer, se puede determinar que al prenderse la salida 0 implicaría el funcionamiento del motor. Al prenderse la salida 1 implicaría el funcionamiento del cilindro de doble efecto para que éste saliera, y al activarse la salida 3 se activaría la salida del cilindro C, que es un cilindro de simple efecto. Si hay un espacio muerto, se debe a que la electroválvula que controla al cilindro B, que es de doble efecto, es de tipo bistable, por lo tanto requiere una bobina para su salida y otra bobina para su regreso, lo cual el operario estaría interpretando esa información directamente con estas lámparas. Evidentemente, en el proceso físico estos movimientos van a ocasionar que los dos cilindros se muevan, así como el motor empieza a girar. En este caso, para este ejemplo, únicamente los cilindros tienen sensores para detectar esos movimientos. En el caso del motor, no existe un sensor que determine que sí está girando. Únicamente estaríamos perdiendo la señal de que salió el cilindro B y que salió el cilindro C. Por lo tanto, los sensores de posición inicial dejarían de estar activos mientras ambos continúan su trayectoria de salida. Una vez que hayan salida, por ejemplo, primeramente que hubiese llegado el cilindro B, va a accionar una señal de voltaje hacia la entrada 4 del PLC. El operador únicamente vería la lámpara siendo encendida, indicando que ya llegó a su posición final el cilindro B, y posiblemente porque tenga una parte de un regulador de caudal por alguna longitud mayor, tal vez podemos simular que posteriormente llega el cilindro C. El operario lo ve a través del accionamiento de una lámpara. Sin embargo, no se notó un cambio inmediato. Eso se debe a que aquí se aprecia que debe de esperar 3 segundos. Entonces se esperó, se mantuvo en esa condición 3 segundos para después mandar la orden de que regresara el cilindro C y que apagara el motor. Esto se nota directamente en las lámparas y también en el simulador. Se apagó la lámpara 0, que corresponde al accionamiento del motor, y por tanto el motor dejaría de funcionar por estar apagado. Se mantiene encendido el 1 para mantener la salida de la biestable, aunque no es necesario porque queda memorizado mecánicamente, y se apaga la 3, que es la monoestable del cilindro C. Con ello se garantiza el regreso. Evidentemente, este paso lo que obligó es a apagar el motor, el cual no estamos monitoreando, pero provocó el regreso de C, de tal manera que ya no se cuenta con el sensor SC1. Lo quitamos. El operario lo podría apreciar directamente en las lámparas del PLC, y tiempo después de que haya terminado su carrera, el operario observaría que se acciona el sensor 5, que el sensor 5 corresponde al sensor SC0. Sin embargo, vemos que en esta ocasión nuevamente no existen cambios. Podríamos pensar que posiblemente se debe a un tiempo, mas sin embargo, si vemos la secuencia, vemos que una vez que está en esta posición se encuentra a la espera de 3 pulsos. Posiblemente en esa posición hacen algunos productos, tal vez por una banda transportadora que es detectada por un sensor de presencia, y una vez que haya contabilizado 3 productos, continúa la secuencia. El paso de estos productos o el accionamiento de la señal del sensor en esta secuencia está monitoreado o está programado para recibir esos impulsos en el sensor que está conectado en la entrada 2. Pulsamos, recibimos la señal de que estamos recibiendo un pulso, soltamos, llevamos un pulso más, esto es lo que vería el operario.
esto es lo que estaría pasando físicamente cuando pasa el producto, y físicamente estaríamos accionando el tercer pulso. Al dar el tercer pulso, el operario lo que vería aquí en la pantalla sería lo siguiente. En ese tercer pulso, lo que él observó es que volvieron a cambiar de estado las lámparas. Volvió a prender la 0, lo que indicaría que el PLC obliga a arrancar nuevamente el motor. Se apagó la 1, ya no obligó a que salga el vástago del cilindro B, y se prendió la 2, la bobina que va a obligar a que regrese el cilindro B. Pero también encendió la lámpara 3, que es quien ordena que se active la salida del cilindro C, que si lo observamos realmente es el siguiente paso que nos solicita la secuencia que se ejecute. Evidentemente estos accionamientos en las cargas tienen impacto en los desplazamientos en el medio físico o la máquina, de tal manera que el motor prende, no lo podemos medir en ese instante, no configuramos un sensor para ello. Como va a regresar el cilindro B, quitamos ese B1, asimismo quitamos el sensor SC0. Supongamos que en esta ocasión primeramente llega C, ese C1 el operario lo vería a través de un encendido de una lámpara, y posteriormente que regresase B, y el cambio tendría que ser inmediato porque no hay una restricción de tiempo o de conteo para proceder con la secuencia, únicamente que se hayan completado los movimientos, y el movimiento está a la espera de que yo marque que efectivamente regresó B con el accionamiento del sensor. Pulsamos el accionamiento del sensor, vuelve a generarse otro cambio, se vuelve a apagar el motor, se vuelve a apagar quien provocó la salida de C, lo que va a obligar que soltemos el sensor SC1, y finalmente que llevemos a cabo la detección de que terminó de regresar en la entrada 5. El operario lo apreciaría y todas las cargas aparecen apagadas. En esta secuencia hemos regresado a las condiciones iniciales. Evidentemente, para hacer esta interpretación, si el operario únicamente dispone de las lámparas que puede apreciar en el PLC, tiene que tener el conocimiento de cuál es la secuencia que debe de cumplir, tiene que tener conocimiento de cada una de las entradas, a qué elemento físico se encuentra conectada, refiriéndonos a sensores o botones, así como cada lámpara de salida, a qué salida física de los elementos que está controlando se encuentra conectado, y tendría que tener una noción general del diagrama de escalera, lo que implica que el operario, si no está capacitado, es complejo que interprete qué está pasando con el PLC y con el proceso, con el simple hecho de observar las lámparas que prenden y apagan en el módulo físico del PLC. Nuevamente vamos a hacer un botón de arranque para apreciar que vuelva a arrancar el sistema. Si hubiese algún problema, pulsamos un botón de paro y todo regresa nuevamente a condiciones iniciales.